Hola de vuelta. Esta es la segunda parte de mi serie intentando crear mi propio FNAF HS. Pero antes de empezar quiero aclarar algunas cosas que no expliqué en el video anterior porque no me sé explicar. Primero, esto no es un rediseñando los personajes existentes del Five Nights at Freddy's High School de Edo-chan, porque la verdad no hay mucho que les cambiaría. Esto es un agarrando el concepto de la serie, los animatrónicos de FNAF para adolescentes y haciendo lo que yo quiera con eso. Segundo, pese a que yo me voy a guiar y a referenciar más los juegos, no voy a intentar adaptar completamente el lore de los juegos en la serie. Más que nada porque nadie se pone de acuerdo en cuál es la teoría más cercana a lo que es la historia de Five Nights at Freddy's. Y con esto voy con lo tercero. No humanos. O sea, sí hay humanos, pero no voy a usar los personajes humanos canon de los juegos. Al menos no los muertos, porque mi humanización de Chica es una humanización del animatrónico Chica, no Susie, el alma que se dice que está en Chica, por eso no se parecen. Como más adelante, mi humanización de Baby va a ser una humanización de Baby, no de Elizabeth, aunque me guste poner referencias a las almas de los nenes por aquí, por allá, pero eso no más. Referencias, como por ejemplo a la humanización de Baby, le voy a poner Elizabeth porque ningún ser humano se llama Baby. Las únicas dos excepciones a esta regla van a ser William y Henry. Si no vieron el video anterior, bueno, les daré un pequeño resumen aquí. Freddy quiere dedicarse a cantar, pero su papá quiere que trabaje en la pizzería. Freddy se termina inscribiendo a una escuela de música a escondidas. La escuela está en problemas financieros y van a hacer una batalla de banda entre los estudiantes para promocionar la escuela y ganar dinero. Freddy se une a otros 3 chicos, Bonnie, Chica y Foxy, que también buscan formar parte de una banda. Pero ocurren conflictos, más que nada provocados por Foxy y Freddy. Se separan. Esto no lo mencioné, pero en el medio el papá de Freddy descubre que se metió al conservatorio de música, lo caga a pedo. Luego tienen una conversación emocional y el papá termina dejándole seguir sus sueños, pero con la condición de que siga trabajando en el restaurante por ahora, porque todavía no cree que pueda hacer plata con la música, pero bueno, lo deja divertirse. La banda se vuelve a amigar, más que nada porque Foxy y Freddy se dieron cuenta que fueron unos pelotudos y se ponen a practicar de vuelta a unos pocos días de concierto. Pasan 5 noches de pijamada juntos en la casa de Freddy, practicando, boludeando, y así nace un hermoso grupo de amigos. Pero esperen, en el anterior video había mencionado que el cast principal estaba conformado por 7 personajes, no 4. Bueno, acá hablaré de los otros 3 animatrónicos, los cuales son Puppet, Golden Freddy y otro Golden Freddy. Empecemos con Puppet. Ella no se llama así, ella se va a llamar Mari por Marionette. Mari es hija del dueño de la escuela, que obviamente es Henry. Ella quiere ayudar a su papá y es la que viene con la idea de hacer la batalla de bandas como último esfuerzo para darle publicidad a la escuela. Pero nota que no hay muchas bandas participando y que no son las mejores hasta que llega el día de la audición de Freddy para formar parte de la escuela y Mari se enamora de su voz. Así que ella le sugiere a Freddy que participe de la batalla de bandas. Cuanta más gente talentosa participe, mejor. Y él como, pero no conozco a nadie, y Mari termina armando una banda con otros estudiantes con talento que cree que se llevarán bien. El segundo que los deja solos, todo se va al carajo. Cuando regresa a chequear cómo va todo, ve que no está yendo muy bien, así que decide ayudar. Ella es 2 años mayor que Freddy y los demás y solía formar parte de una banda, pero se separaron por diferencias creativas. A ella nunca le interesó el estrellato y se dedicó a escribir canciones en su tiempo libre. Esto, junto al haber ayudado a Henry todos estos años con el conservatorio, le dio conocimientos de cómo una banda tiene que funcionar y decide tomar el rol de mentor para los chicos y les da algunas de sus canciones viejas para que toquen en la pantalla de bandas. Viendo con todo lo que tiene que pasar, Mari tiene una paciencia de acero. Mientras tanto, ella sigue en la búsqueda de más formas de publicitar la escuela, mientras Henry ya está aceptando el hecho de que la escuela va a cerrar. Y un día, 2 personas ingresan a la escuela y dicen que van a ayudar a recaudar fondos. Son los gemelos Golden. Ok, la razón por la que son 2 es porque la teoría de que Golden Freddy está poseído por 2 espíritus. Estos 2 se van a llamar Cassidy. Fred, sí, Fred. Ambos son estrellas del internet, componen música juntos. Ella es la que canta y escribe la letra y él es el que
hace la edición, la música, etcétera, etcétera. Suben videos bajo el usuario Golden Bear y no muestran su cara, así que la mascota del canal es un osito dorado. No son súper famosos, pero tienen su propio grupito de fans. Las canciones que ellos sacan son más tirando a lo que hace Chinoso o a veces Ado, pero con la voz de Cassidy, no un Vocaloid. Mientras creaba a Cassidy me di cuenta que es básicamente Sans de Undertale, pero mujer. Ella es una bromista, bastante relajada. Quiere a su hermano pero a la vez le gusta molestarlo y de alguna forma parece que se teletransporta porque llega a lugares a la velocidad que un ser humano no sería capaz de llegar. Mientras tanto, Fred es más tímido, reservado, es la razón por la que no muestran sus caras en el internet en primer lugar. Se unieron a la escuela de Henry porque al menos Cassidy tiene el objetivo de aniquilar el conservatorio de música cheto que está a unas cuadras de este. Sí, la razón principal por la que la escuela de Henry pierde fondos es porque hay competencia. La escuela de William, que como el señor Afton tiene más conocimiento en marketing y tenía más contactos y dinero, logró sobrepasar a Henry, que empezó el conservatorio más por el amor al arte, pero nunca supo cómo promocionarse. La escuela de William es para niños dotados y está más enfocada a lo que los pretenciosos llaman música de verdad. O sea, música clásica y hasta un poco de pop genérico. Cassidy y Fred, cuando eran más chicos, querían asistir ahí, pero William les dijo en pocas palabras que no tenían futuro. Y así que Cassidy decidió buscar venganza y bueno, Fred no tuvo más opción que seguirla. Ellos se unen más tarde al grupo, no forman parte de la banda de Freddy. Ellos forman la suya con Mari, pero de vez en cuando ayudan a la banda dando su crítica y van a participar de la batalla de bandas como su persona online Golden Bear para publicitar el evento con sus seguidores y que vaya más gente. Mari aprovecha y se hace su propia persona, Puppet, y usa una máscara para que cuando llegue el momento del evento, su papá, que forma parte del jurado, no se dé cuenta que es ella y pues toda la competencia se sienta más justa. Así que sí, digamos que ellos tres funcionan como rivales, amigos y mentores para los otros cuatro. Antes de terminar, quería agregar dos cosas que la verdad no sabía dónde agregar, pero es que casi nunca se saca los anteojos de sol. Y que Cupcake se lleva bien con Fred, pero Fred le tiene alergia al pelo de los animales. Y ya, el video se está haciendo demasiado largo, así que lo corto aquí y les dejo las opciones de lo que quieren ver después.